congreso, aparte de ser la presidenta de FIA desde el último congreso de Aguiluchos que se celebró en el 2019, por contextualizar un poco, yo trabajo en una asociación que se llama Terra Naturalis y junto con SEO Sierra Norte y Alicia pues realizamos la campaña de aguiluchos en una zona de Madrid que es zona cepa. La verdad es que he intentado le he dado un enfoque diferente a la presentación porque creo que realmente presentar datos como hacemos todos los años creo que está bien, pero bueno, creo que es común a todos, a todas las zonas, a todos los países de Europa, entonces me ha enfocado un poco más a contar experiencias que hemos tenido, casos, cosas raras que hemos visto o bueno, un poco pensando en el futuro, para sacar algo productivo de este congreso y bueno, a ver si nos vamos de aquí con alguna idea más, con más conclusiones y entonces bueno, no he puesto muchos datos, pero bueno. Bueno, aquí la zona en la que trabajamos, pues como os comentaba, es una zona cepa que está situada al noroeste de Madrid, en la que llevamos haciendo la campaña 4, 5, 6 años, bueno, bastantes años, llevamos ahí unos años con más intensidad, otros años con menos, dependiendo de los fondos. La evolución en nuestra zona pues es realmente de descenso, como en todas las regiones. Esto no es nada nuevo, pues en el 2001 había 90 parejas, que son los números por los que se declaró esta zona cepa. Pues ahora todos los años pues censamos 14, 15, lo cual es un descenso muy preocupante. Pero vamos, un descenso en Madrid, seguro que en todas las regiones de España es igual. El otro día nos escribían nuestros compañeros de Europa, de Suecia, de Austria, de Eslovaquia, de Alemania, que este año concretamente el número de parejas en las zonas donde ellos suelen realizar las campañas también ha sido muy baja, que la población había descendido a la mitad, o sea que algo está pasando. Algo está pasando no a nivel Madrid ni a nivel nacional, sino a nivel Europa. Luego he puesto los datos de productividad, que me parece el valor que era como la idea más exacta de lo que está pasando, ¿no? Pues la productividad es realmente mala. En nuestra zona, pues pollos volados por nido este año ha sido 1,28 y bueno, pues más o menos similar a la anterior, mejor que la del 2019, pero bueno, realmente es una productividad teniendo en cuenta que son aves que ponen entre 4 huevos y suelen volar 3-4 pollos, pues realmente 1,28 es realmente una productividad muy baja y que de seguir así pues realmente están abocados a desaparecer de esa zona. Entonces bueno, como os decía, en vez de poner muchas tablas con datos, he decidido orientarla un poco a experiencias porque creo que puede ayudar igual en otras regiones. También a mí me gustaría exponer pues los casos que nos han pasado pues luego para tener, ya que tengo el honor de ser la primera, de tener estos días el tiempo de hablar y de intentar pues igual entre todos pues compartir experiencias, ver qué soluciones se pueden hacer, por qué puede ser, las causas. Entonces bueno, así cosas que me han llamado la atención este año pues ha sido que yo he encontrado algunos nidos solo con un pollo. Cuando hemos ido a vallarlo, pues solo había un pollo, que realmente es la primera vez que en tantos nidos, que solo hay un pollo en los nidos. Luego hemos tenido algunos casos de nido que cuando iban a cosechar habían desaparecido los pollos, sabíamos que ahí había pollos, porque habíamos visto al macho y a la hembra pues aportar alimento, pero de repente un día vimos que las parejas no estaban ahí y no habíamos entrado porque estaban muy cerca de un camino. Entonces, sin haber entrado y sin haber dejado rastro, cuando entramos a ver qué pasaba, no habían desaparecido, ahí no había pollos, la pareja había abandonado la zona. Luego hemos tenido casos de 2 nidos cosechados, que bueno, en cada caso, pues en uno hemos tomado un tipo de actuaciones, en otro otra, unas con más éxito, otras con menos éxito. Y luego hemos visto, yo he visto mortalidad de juveniles también, que también me ha extrañado ya cuando ya vuelan, pues alrededor del nido. Entonces, bueno, estas son las cosas que después de 4 años trabajando con esta especie intensamente, a mí, por ejemplo, este año me ha llamado la atención. Entonces, un poco, pues para ver si entre todos, o alguien ha tenido las mismas experiencias, pues bueno, pues ver un poco qué pasa.
Entonces, bueno, Alicia, que me gustaría que lo contara ella, que es un caso... Es un caso curioso porque a este nido le vimos después de un poco de esfuerzo, porque la pareja se cambió de sitio. Decidió, al principio parecía que estaba haciendo el nido en un sitio y luego cambió de idea y se fue unos 500 metros más al norte. Y ahí sí que teníamos la seguridad de que estaba, tenía 4 pollos y se lo dije al agricultor, que además era de los majetes, que te avisan con tiempo y todo eso. Pero al día siguiente estaba cosechado. Porque él no cosechó esa parcela, sino que se lo dijo a un ayudante y el ayudante pues la cosechó. Y bueno, pues aquí entra mucho, como a todos los que hacéis las campañas de salvamento, sabéis que al final una parte del salvamento, una parte de esto no es científico, sino que es un poco emocional. Entonces te desesperas porque es el único nido de todo el término municipal que había y le cosechan y bueno, pues vas corriendo, son las 9 de la noche, pero da igual, te vas a casa por una linterna, vas a ver qué pasa y te encuentras que los 4 pollos viven y que están con su mamá y te llevas una alegría muy grande. Entonces al día siguiente ya llevamos los vallados a primera hora, los pusimos y claro, lo malo es que la cosecha, este año lo bueno de esto del aumento del precio del combustible es que este año muchos agricultores han decidido no coger paja. Digo lo bueno en este caso concreto porque el trigo le habían dejado así de alto, la paja la habían dejado bastante alta y por eso se salvaron los pollos, pero con el sol que hemos tenido este verano eran unas fechas ya bastante tardías. Los pollos se iban a asfixiar absolutamente y se nos ocurrió ponerles el cañizo este y bueno, pues simplemente comentar que tuvo bastante éxito. Los pollos volaron, aunque un juvenil lo encontramos muerto cerca del jaulón, pero ya volando y todo eso, lo encontramos muerto a unos metros, no sabemos qué pasó. Y bueno, este es el caso del nido cosechado. Sí, luego tenemos otro caso de nido cosechado, pero este con menos éxito. Bueno, lo que pasó aquí, esto a mí es que la verdad es que me ha dejado bastante alucinada este año, pero bueno, la cuestión es que el nido estaba donde veis la gotita azul. El agricultor también era de los simpáticos que te avisan, pero se equivocó con la cosecha, se equivocó de parcela o el cosechador, bueno, yo no sé qué pasó, total, que cosecharon el nido con los pollos, había 4, sobrevivieron 2, tendrían como entre 15 y 20 días, entonces como le habían cosechado la parcela, pues les pedí que a 19 metros, en la parcela de al lado que también era cebada, pues dejara un rodal, que bueno, abajo se puede intuir, pero bueno, ahí está, que le dejara un rodal y improvisé ahí un nido y como eran bastante grandes, pues les dejé un rodal bastante grande de cebada y los movimos ahí. La cuestión fue que se quedaron ahí, los estuvimos viendo un par de días y al cabo de una semana, creo que fue, o de otros días, pues me llama el agricultor de la parcela que está encima, que era trigo, encima de la linde, que estaba a 48 metros, que había cosechado 2 pollos ahí y claro, yo no le había dicho que ahí había ningún nido y es que estos pollos se habían movido del nido improvisado a una parcela de trigo. Y bueno, pues ahí lo volvieron a cosechar, total, que al final sobrevivió uno. Entonces, bueno, a mí me dejó bastante alucinada estos movimientos porque no les puse vallado porque eran bastante grandes, les quedaban un poquito para volar. Entonces, pues no me pareció lo más adecuado en ese momento. Claramente, viéndolo hacia atrás ahora sí se lo hubiera puesto, pero bueno, que realmente es un desplazamiento de los bichos que me ha llamado bastante la atención porque normalmente realizando estas actuaciones no se suelen desplazar a otra parcela. Pero bueno, pues como caso curioso para aprender algo de estos animales que nos dejan de sorprender. Luego, pues lo que os comentaba, ¿no? La mortalidad de los juveniles, que hemos encontrado juveniles muertos ya cuando ya pueden volar perfectamente. Las causas, no sé si achacárselas al calor o alguien tiene alguna otra hipótesis. Y luego, bueno, a mí me gustaría, bueno, esto yo he pensado que realmente creo que se invierte mucho tiempo y
y realmente hemos pensado mucho en el tiempo que se invierte y los resultados que se obtienen en probar una estrategia diferente. Tal vez la época, yo he visto este año que la época de abril en Madrid, claro, aquí seguramente sea antes, que es cuando los adultos están llegando y están marcando los territorios, que es una buena época para localizar las zonas donde van a nidificar, las últimas horas de la mañana, las horas primeras de la mañana y las últimas de la tarde. Luego en mayo pues hemos comprobado que vuelan poquísimo, vuelan mucho menos, la hembra está incubando, el macho viene poco, los vuelos que hacen realmente no te ayudan a ver dónde está el nido. Y bueno, hemos visto también que tienen sus posaderos habituales, eso es el barbecho, los labrados, las lindes, a veces alguna retama. Y bueno, que seguramente sería interesante conocer las distancias máximas y mínimas a las que suelen desplazar, porque nuestra zona suele variar suelen alternar barbecho y cereal, y entonces vienen siempre a la misma zona, pero es verdad que se van desplazando un poco. Entonces, bueno, hemos pensado estas estrategias para ser más eficientes en la localización, sobre todo que este año hemos visto que en abril los avistamientos han sido, se han visto a las parejas marcando los territorios. Luego aquí os pongo como dato curioso, después de los años de seguimiento en años pares, porque es cuando esta zona tiene cereal, pues como estas dos parejas, realmente las situaciones de los nidos a lo largo de los años, del 18, del 20, del 22, realmente van modificando sus zonas, pero bueno, realmente están cerca más o menos, van cambiando de una parcela a otra, realmente tienen mucha filopatría por las zonas. Y luego hemos visto otros, pues que su filopatría sí, pero que se instalan a 4 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, pues como idea nos puede servir a todos conocer estas distancias máximas, mínimas, no sé muy bien otras experiencias que se tengan de este tema. Bueno, luego también quería comentar la importancia de la divulgación. Realmente nosotros en nuestra zona llevamos a cabo actividades de divulgación con los colegios, con los ayuntamientos, que yo creo que es muy importante porque no se conserva lo que no se conoce. Y, por ejemplo, aquí en los colegios están en una zona cepa y les dices cepa y piensan en la cepa del coronavirus. Es que no saben ni lo que significa, ni lo que implica. No saben lo que es un aguilucho, no saben lo que es una butarda, te dicen que la estepa es un secarral, que no tiene ningún valor, y realmente a mí esto me parece un problema muy grande. Y bueno, pues de aquí que realmente, por ejemplo, los gorriones, las cigüeñas, que son animales que todo el mundo conoce, o la gente conoce porque viven en las iglesias o en sus casas, que quieres quitar un nido de cigüeña de una iglesia y vamos, se te subleva todo el pueblo. Sin embargo, nadie sabe que existen los aguiluchos y están nidificando a 300 metros de sus casas. Entonces, realmente a mí este tema me parece un problema importante y que habría que hay que seguir trabajando en ello. Luego he puesto aquí esta foto que fui a un colegio y me encantó que en un colegio tenían de mascota del colegio a la butarda. Era la mascota de la escuela, entonces todo el mundo conocía la butarda. Vamos, me dejaron alucinada porque normalmente voy a los colegios y no saben lo que es ni una butarda ni un aguilucho. Entonces, bueno, que todos conocieran a la butarda, fuera su mascota y la tuvieran por el pasillo y en los libros, en todas partes, pues me pareció una buena idea y me pareció pues, muy bonito. Luego, bueno, como os decía, no he puesto muchos datos, pero creo que habría que dirigir nuestros esfuerzos a buscar estrategias y a buscar una solución para el futuro de estas especies, pues porque es una especie amenazada, como todos sabéis, está como vulnerable en el catálogo. Eso implica administrativamente que debería tener un plan de conservación, como la ley 42/2007 dice. Es una infracción administrativa la destrucción de sus hábitats, las especies vulnerables, la destrucción de sus lugares de reproducción. Y luego pues creo que tendríamos que hacer un cambio de dirección. Esto lo hablo un poco pensando en todos los que trabajamos con los aguiluchos, que al final es una especie catalogada como vulnerable y está en un catálogo, está en la ley. Deberíamos, yo creo, desarrollar una estrategia común, una metodología, tal vez la estrategia de esteparia, las actuaciones que se presentan, tomarlas, tenerlas en un documento y tenerlas en cuenta, tener una metodología establecida, ver resultados, testarlas.
hablar un poco de la problemática con las fotovoltaicas. Es un problema enorme, seguramente haya compensatorias, tener claro saber qué hacer. Esto hablo ya un poco a nivel de organización, a nivel nacional y un poco de todas las regiones y gente que trabajamos con los aguiluchos, estar más en contacto, conocer la realidad de la agricultura, de la PAC. A mí me preocupa un montón, por ejemplo, en Madrid, que se estén labrando los barbechos toda la época reproductiva, entonces al final a los aguiluchos no les afecta, pero a todas las aves esteparia sí. Y nada, pues propongo así, ya que he tenido la suerte de ser la primera, que pensar estos días en al final terminar el congreso pues con un documento único conjunto, con unas líneas de actuación tal vez conjuntas, unas metodologías, un representante por cada comunidad, tener más contacto. En el caso de que alguien quiera destruir un nido de aguilucho, que como hemos visto está como vulnerable, catalogada, ¿quién tiene el poder de hacer algo por esto administrativamente o qué persona jurídica? Y nada, pues animo a pensar un poco en todo esto, empujar todos en la misma dirección, empezar a actuar ya y poco más. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? Lo que ha dicho, si hay una pregunta. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta. Simplemente veo que ponen muchas dudas, de que tenéis dudas de lo que os sucede en esos casos famosos. Uno es que haya un pollo, si no habéis visto antes, no sabéis la puesta, no podéis ver si ha habido una cosa u otra. La mortalidad de los ejemplares, lo que me extraña es que en ningún momento habéis dicho que habéis solicitado la actuación de los agentes del medio natural de Madrid. Que tenéis que hacer cuando os encontráis un bicho muerto, ¿vale? Tenéis que llamar a los agentes forestales para que hagan la necropsia. A ver, yo en esa zona he trabajado más de 10 años. Antiguamente había 100 y pico parejas. Y luego otra pregunta es si habéis contactado el que esa población que se desaparece, esa caída tan vertiginosa, no se está desplazando a 200 metros, que es la cepa de Guadalajara. ¿Tenéis datos de esa zona? Sí. En Guadalajara no trabaja mucha gente. Ya, pero hay gente que puede estar trabajando y os puede decir si está aumentando o está bajando. Tenemos, Alba sobre todo trabaja con gente que vive en Daganzo y en sitios que están pegados a Guadalajara. Valdepiélagos, por ejemplo, está pegado a Guadalajara, pero es totalmente... pero en Valdepiélagos estamos, en Uceda no estamos, que está al lado, por ejemplo. Mira, no es zona cepa, Uceda no es zona cepa, pero sí que podrían estar perfectamente allí, en Valdepiélagos, en el Casar, en toda esa zona podría haber aguiluchos, pero no hay voluntarios suficientes como para cubrir esa zona y que yo sepa ahí no está trabajando nadie. La zona del Casar este año se ha hecho y los ejemplares que han Eso iba a decir, la gente de Sembia, que a mí me consta que están trabajando en el Casar en Guadalajara, ellas posiblemente... Pero nosotros estamos en contacto, no hemos hablado, yo a Alba la conozco. Claro, sí, nos conocemos. Realmente estamos en contacto la gente de la CEPA con los agentes forestales de la comarca que está al norte, que abarca Torrelaguna, que realmente no es CEPA, pero podría ser que se movieran allí, pero también ellos han visto un descenso en sus parejas, o sea que si se han desplazado, que no lo podemos saber a dónde porque no tiene GPS, a la zona norte desde luego no, y a Guadalajara, la gente que ha trabajado en Guadalajara y que ha estado recabando información también han visto un descenso. Entonces, que existe la posibilidad de que se estén desplazando, desde luego, claramente a las zonas aledañas no lo parece porque están descendiendo también. Vamos a ver, lo más normal es que estén desapareciendo como están desapareciendo en todas las comunidades por las grandes contras que tiene esta especie. Pero lo que me llamaba la atención es que en tu exposición no hacía ninguna mención a esa zona, que es la misma. A nivel pájaro es la misma. Efectivamente, ellos no... y luego me llama la atención el que no os aprovechéis de que hagan una actuación
de denuncias para que vengan los forestales, retiren ese cadáver y os hagan la necropsia. Sí, se hace, se llama. Ya eso es otra cosa. El problema es que, por ejemplo, el que yo encontré, cuando lo encontramos, además de hacerse todos los trámites que se tenían que hacer, aunque se le intentó hacer la necropsia, o sea, realmente yo no sé cuánto tiempo llevaba muerto, pero con el calor que hacía lo solemos llevar a Grefa, y si no tiene nada, o sea, es que era pluma y hueso, entonces realmente con esas condiciones se le pueden hacer pocos análisis, pero sí que se llama a los forestales, se hace un levantamiento de cadáver y se lleva a hacer la necropsia, pero tiene que estar en un estado que haya un día o dos que se haya muerto, porque en una semana a 40 grados es que no le queda nada, ha hecho mucho calor. Yo mi pregunta es cuáles pueden ser las causas de eso y si se ha visto en otros sitios, si puede ser el calor, realmente ya son juveniles que vuelan perfectamente. Lo de poner el cañizo fue una ocurrencia muy buena, porque se habrían muerto por el calor. O sea, esa semana subió el calor a tope, tuvimos una ola más de calor y se habrían muerto. Lo que pasa es que, bueno, una de las cosas que ocurren en Madrid es que tampoco tenemos, aunque parezca mentira, tampoco tenemos tantos datos ni somos tantos voluntarios. Entonces, y en Guadalajara, ya te digo, este año han estado ellas porque la zona de Madrid, más cerca de Madrid, estaba ya cubierta, pero no tenemos tantos datos. Entonces, yo creo que pasa en todas partes, pero yo creo que en Madrid más la falta de información, quizá. Luego, los agentes forestales, sí, tú has trabajado 10 años allí, pues ahora hablo contigo para que me cuentes, porque pero me interesa mucho. Si vosotros hacéis una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente, tenéis cientos de informes anuales de los trabajos que hacen las empresas, que están pagadas para hacer ese trabajo. Sí, disponemos de los datos y por eso podemos constatar que hay un descenso. Yo incluso tengo los datos de donde nidificaban hace 10 años, pero vamos, yo me he paseado. Es que ahí hay datos no de hace 10 años, hay datos de hace 40 años, en la época que había, según los datos que tú me estás exponiendo, más pálidos que los penitos que hay ahora. Entonces, ahí, desde que la doctora Beatriz Arroyo hizo su tesis, desde ahí hay datos hasta ahora. Entonces tenéis una documentación bestial. Ahora, lo que no sé es si os la facilitan. Es la cepa, cariño. Un año están en Lagarza, otro están en Freno de Torote, otro están en Ribatejada y hasta Valdepiéramo, si quieres, se te van. La distancia, como ha dicho ella, de la filantropía es en la comarca o en una zona. No es que vaya a la misma parcela de criar, de siembra. Entonces, tenéis una documentación como para hacer una exposición mejor de esa zona. Sí, claro, pero... Bueno, disculpa, pero no se trata de aquí decir si la exposición es de tal manera o de otra manera. Ya es suficiente con esto. Claro, entonces, si hay alguien más que quieren hacer alguna otra pregunta, por favor. Mira, a mí sí me parece, habla yo, Miguel, creo que me llamo. Nosotros hemos tenido también mucha mortandad en Andalucía. Hemos tenido mucha mortandad en Andalucía. Habla un poquito más fuerte, se levantan de ese permiso, por favor. Pues entonces no sé si voy a participar mucho más. Básicamente me interesa la fecha, porque nosotros en Andalucía hemos tenido también mortandad, hemos trabajado muy bien Alicia con el sombré, pero claro, llegan los pollos grandes ya, 30 días y muertos. Entonces la fecha es muy interesante, porque y sobre todo las temperaturas que alcanzaron en vuestra zona, ¿no? Sí. Esos datos siempre son interesantes. Lo que pasa es que, claro, evidentemente estamos en un país muy grande y a medida que se va hacia el norte la tecnología cambia. Claro. Cuando están criando aquí, pues empiezan más adelante en otros sitios. De hecho, nosotros tenemos voluntarios alemanes y holandeses que hacen su campaña con nosotros y luego se van a su país y hacen la suya cuando han terminado esta. Entonces, pues claro, eso es obvio, claro, es interesante siempre, pero para una zona concreta, no una zona particular. Porque a medida que vamos hacia el norte, la tecnología cambia. Hacía referencia a las temperaturas, ¿no? Claro. Y a mí lo que me Sí, interesa es que, bueno, es saber qué claro, es que temperatura realmente no he querido alcanza. tampoco, porque al final, al ser esto nacional, es verdad que las fechas cambian mucho, ¿no? Allí en Madrid, por ejemplo, uno habla de calor en junio y luego pero en junio que no es normal que haya 40 grados y luego pues esto sería finales de julio, pero sí, normalmente apuntamos todo, toda observación al final es buena, ¿no? Apuntas todo porque, bueno, esto en algún momento servirá para algo, pero bueno, como comentaba al principio, el objetivo era no poner tablas y tablas de datos, sino un poco experiencias igual que puedan servir útiles
y animar a todo el mundo a compartir experiencias que nos puedan servir a todos y salir de aquí con las cosas más. La mortandad que tuvimos nosotros fue asociada a un pico de 41 grados. Yo lo digo, que lo miréis. Mañana tenemos 2 ponencias, he visto el programa que tratan sobre el tema sobre el tema del calor y demás. Entonces, pues os emplazo ya más bien a mañana y demás. Ahora que llega el momento, pues si os parece, hacemos la pausa que está prevista para tomar el café y a continuación continuamos con el resto de ponencias, ¿vale?